Buenas, mi nombre es Andrés Din y en este video vamos a hacer un repaso de las primeras secciones de la unidad 4 con el objetivo de ir viendo los principales conceptos sobre teoría de juegos que se fueron introduciendo y cómo esos conceptos encajan para presentar el modelo que veremos a continuación, que es el modelo de disciplina laboral. Bien, comencemos. El objetivo de estos conceptos sobre teoría de juegos que fuimos presentando en las secciones anteriores de la unidad 4 tenían como objetivo justamente que pudiéramos entender algunos de los vínculos que se dan al interior de la empresa. Les habíamos presentado este esquema muy resumido, donde teníamos tres actores principales: las personas que son las dueñas de la empresa, quien gestiona la empresa y los trabajadores o trabajadoras. En este caso, lo que vamos a hacer es enfocarnos básicamente en el vínculo entre trabajadores y trabajadoras y quien gestiona la empresa, que podrá ser la persona que es dueña o alguien que la misma designa el administrador. En esos casos vimos que en esta relación, ¿sí?, los trabajadores y trabajadoras estaban sometidos a una relación de jerarquía donde les daban órdenes o instrucciones sobre las tareas a realizar, y eso están representados en la figura por estas flechas grises, y después había flujos de información que están representados por las flechas verdes. Como vemos, las flechas verdes entre trabajadores y trabajadoras, ¿sí?, son continuas, mostrando que hay un grado de información que podríamos llamar relativamente perfecto. O sea que la información que manejan es similar, o un trabajador puede más o menos tener bastante idea de qué es lo que hace un compañero de trabajo. Sin embargo, este mismo tipo de información, ¿sí?, se recibe de manera imperfecta en las partes de arriba de la jerarquía de la empresa. Y eso es lo que pretenden mostrar estas flechas punteadas, ¿sí? Hay una información asimétrica y quienes gestionan la empresa, a quien vamos a llamar ahora empleador, ¿sí?, o empleadora, ¿sí?, esas partes de la empresa tienen menor información sobre el desarrollo de las tareas y el nivel de esfuerzo de quienes trabajan en la empresa. Entonces, para representar este vínculo es que nosotros vamos a presentar en el video siguiente, o terminar de presentar en el video siguiente, el modelo de disciplina laboral, pero vamos a ver previamente cómo es que encajan o por qué utilizamos o presentamos en las secciones anteriores estos conceptos sobre teoría de juegos. Entonces, decíamos que habíamos introducido elementos de teoría del juego. Lo primero que tenemos son lo que llamamos los componentes de un juego, ¿sí? En primer lugar, tenemos quienes juegan, ¿sí?, las personas que interactúan, que en nuestro caso van a ser básicamente las personas que son las dueñas de la empresa, que vamos a llamar empleador, y después las personas que trabajan en la misma. Van a tener estos jugadores o jugadoras, van a tener un conjunto de estrategias, ¿sí?, que pueden variar, pero que en el caso que a nosotros nos atañe, van a ser, en el caso del empleador, van a ser básicamente decisiones del tipo como qué salarios pagarle a las personas que trabajan en la empresa, qué tipo o qué extensión de jornada laboral ofrecer en esos puestos de trabajo, cuánto gastar en mecanismos de monitoreo y supervisión, o si darle algún otro tipo de beneficios no monetarios o monetarios que acompañen el salario. En el caso de las personas que trabajan en la empresa, las estrategias disponibles van a ser básicamente cuánto esforzarse en sus tareas en la empresa. Un tercer elemento que define los juegos tiene que ver con la información disponible para cada una de las personas que juegan, y que en nuestro caso, como describimos en el gráfico, en este esquemita anterior, es una situación de información asimétrica, ¿sí? Vamos a asumir que el empleador no puede verificar cuánto es el nivel de esfuerzo que realiza el trabajador, ¿sí? Y un cuarto elemento que define el juego tiene que ver con los pagos, o sea, cuánto es lo que obtiene cada una de las partes que juega, dependiendo de cuáles sean las decisiones que se terminen tomando. Entonces, con estos elementos, ¿sí?, vimos algunas formas en cómo se pueden representar estos juegos. Esto es una matriz de pagos para el caso en el cual tenemos solamente dos personas que juegan, la jugadora A y la jugadora B, y cada una tiene dos estrategias disponibles, ¿sí?, la estrategia 1 y la estrategia 2 para la jugadora B, y la estrategia X y la estrategia Z para la jugadora A. Esta es una forma de representar los juegos,
cuando hay 2 jugadoras, 2 estrategias disponibles para cada una, y cuando además el juego es simultáneo, ¿sí? Hay una única decisión que se toma una única vez y que la toman al mismo tiempo. Y lo otro que muestra la matriz de pagos, digamos, es, además de quiénes juegan y sus estrategias, que están aquí abajo, lo que muestra son los pagos. Y eso tiene que ver con lo que obtiene como fruto de esa interacción cada una de las personas que juegan, dependiendo de la estrategia que hayan llevado adelante o que hayan elegido. Por ejemplo, en este caso que vemos acá, lo que tenemos es el pago que recibe la jugadora B, que es la que tenemos aquí, ¿sí? Si opta por la estrategia 1, y la jugadora A opta por la estrategia X. Siempre ponemos en las celdas de la matriz de pagos, ponemos a la izquierda los pagos que recibe la jugadora, digamos, que está en las filas, y a la derecha ponemos el pago que recibe la jugadora que está en las columnas. Entonces, un ejemplo de matriz de pagos es esta que tenemos aquí, ¿sí? Este es un ejemplo para un juego donde hay, de nuevo, 2 jugadoras, donde tienen en este caso 3 estrategias cada una, ¿sí? Y donde para cada una de las combinaciones, de esas decisiones que pueden tomar las jugadoras, tenemos que plantearnos cuáles van a ser los pagos que van a recibir cada una, ¿sí? Supónganse, por ejemplo, en esta celda, donde la jugadora B opta por la estrategia 2 y la jugadora A opta por la estrategia Y, la jugadora B obtiene 5 como pago, como resultado de esa interacción, y la jugadora A obtiene 10. Más adelante en este video vamos a volver sobre esta misma matriz de pagos. Entonces, utilizamos estos conceptos para representar algunos juegos concretos. El primero que presentamos en el curso es el llamado juego de la mano invisible. Este es un juego donde lo que lo caracteriza es que las personas que juegan, que en estos casos llamamos Anil y Bala, ¿sí? Tienen que decidir qué productos o qué cultivos cosechar o plantar en sus actividades como productoras agropecuarias, y lo que sucede en este tipo de juego es que para ambas hay lo que se llama una estrategia dominante, ¿sí? Una estrategia dominante, y por lo tanto, como resultado de eso, hay un equilibrio en estrategias dominantes. O sea, para Bala la estrategia dominante es plantar arroz, y para Anil la estrategia dominante es plantar mandioca. Una de las cosas que sucede en este juego es que ambas jugadoras están tomando sus decisiones, persiguiendo únicamente su interés individual, o sea, estamos asumiendo que son individualistas, y esto es algo que asumimos siempre, o la mayor parte de las veces, algo que aclaremos lo contrario en los modelos de teoría de juegos que vamos a representar, y que al actuar de manera individualista y tomar decisiones que las toman independientemente de lo que decida la otra persona que está jugando, el resultado que se obtiene, que es este equilibrio que representamos acá, donde Anil cultiva mandioca y Bala cultiva arroz, el resultado que se obtiene es el mejor posible para las dos, ¿sí? Ya que de todas las combinaciones posibles de los productos que podían cultivar o elegir cultivar cada una de las jugadoras, esta combinación donde Anil cultiva mandioca y donde Bala cultiva arroz, es donde ambas obtienen los mayores pagos posibles. Esto es le llamamos el juego de la mano invisible, porque este resultado, ¿sí?, representa una idea que fue muy difundida a partir del trabajo de Adam Smith y otros autores liberales, aparte, durante el siglo XVIII, durante el siglo XIX, y hasta el día de hoy, durante el siglo XX, donde una de las ideas fundamentales del liberalismo es la idea de que si cada uno actúa de manera individualista, persiguiendo su propio interés, el resultado que se va a obtener es el mejor para el conjunto de la sociedad. Y eso es lo que se ve representado en este juego, ¿sí? Anil y Bala están tomando decisiones, buscando únicamente su interés personal, y el resultado que se está alcanzando es este, que está aquí, donde hay un equilibrio en estrategias dominantes, y que es, además, no solo el que ellas consideraron que era el mejor para ellas mismas, sino también el mejor para el conjunto de la sociedad. En este caso estamos hablando de una sociedad que está integrada solamente por 2 personas, ¿no?, que son Anil y Bala. Esta idea fue ampliamente difundida por el liberalismo y hasta hoy en día tiene bastante arraigo entre muchas personas, y esta idea justamente ha recibido muchas críticas, pero uno de los contraejemplos, ¿sí?, o de los argumentos en contra más fuertes,
provino del siguiente juego que vamos a ver ahora, que es el juego del dilema del prisionero. El juego del dilema del prisionero, de nuevo, también es un juego donde hay un equilibrio en estrategias dominantes. Pero a diferencia de lo que sucedía en el caso de la mano invisible, ¿sí? El equilibrio que se obtiene, que en este caso lo hemos representado aquí, que era en el ejemplo que habíamos visto en los videos anteriores, el caso donde Anil optaba por no esforzarse en el trabajo y holgazanear, y Vara también, ¿sí? Este era el resultado que se iba a dar para estas dos jugadoras que actuaban de manera individualista, ¿sí? Persiguiendo su propio interés, igual que en el caso anterior, pero donde el resultado que alcanzábamos era un resultado subóptimo. O sea, era un resultado que no era el mejor para el conjunto de la sociedad. De nuevo, esta sociedad está conformada solamente por estas dos personas. Porque el mejor resultado posible para ellas hubiera sido que ambas trabajaran. En ese caso, ambas hubieran recibido un pago de 2 y el pago sumado, agregado, del conjunto de la sociedad hubiera sido de 4. ¿Sí? Y sin embargo, el que van a obtener es de 0. Entonces, este es un ejemplo. Este es un ejemplo en donde las personas, persiguiendo su propio interés, actuando de manera individualista, lo que terminan generando es un resultado que no es el mejor para el conjunto de la sociedad. Esto es solamente, obviamente, solo un ejemplo práctico, perdón, un ejemplo teórico, pero en la vida real hay un sinnúmero de ejemplos prácticos en donde se pueden identificar resultados de este tipo, ¿sí? Y son resultados de los que llamamos, identificamos como que hay un dilema social, ¿sí? Ya que las personas, actuando de manera individualista, terminan colaborando en un resultado que no es el mejor para el conjunto de la sociedad. Ejemplos de este tipo tienen que ver, por ejemplo, con las decisiones donde algunas personas deciden cuánto contaminar a la hora de producir, ¿sí? Ellas, en estos momentos, las personas que toman ese tipo de decisiones, actúan de manera individualista, están pensando en sus propias ganancias, pero en la medida que su actividad tiene un efecto negativo sobre las demás personas, ¿sí? Y ese efecto no la están tomando en cuenta a la hora de tomar sus decisiones, el efecto agregado de todas las personas actuando de la misma manera termina siendo subóptimo o no el mejor para el conjunto de las personas, ¿sí? Ejemplos de estos pueden ser, por ejemplo, los efectos sobre el cambio climático, que tiene que ver con la decisión de las personas sobre qué métodos usar para producir y cuánto anhídrido carbónico expulsar hacia la atmósfera, o los medios de transporte que día a día todos nosotros decidimos utilizar, sobre si vamos a ir en auto, en ómnibus, en bicicleta, para ir a estudiar o trabajar. Todo eso tiene impactos sobre el cambio climático. Todos, en general, tomamos esas decisiones, o la mayoría de las personas, pensando en algún sentido, considerando su interés individual, pero al hacerlo, contribuimos al empeoramiento de problemas como el del cambio climático. Estos dos juegos que veíamos recién eran juegos que se juegan de manera simultánea. Y no solamente son simultáneos, sino que además son simétricos. Si ustedes ven esta tabla que está acá y la cortáramos por esta raya diagonal, pueden ver que son iguales de un lado y del otro. O sea, las consecuencias para Vala y para Anil son las mismas. Y lo mismo podíamos observar en el juego de la mano invisible, ¿sí? Sin embargo, hay algunos juegos que se deben representar de otra manera, ¿sí? Este es el caso, por ejemplo, del juego del ultimátum. El juego del ultimátum no es un juego simultáneo, sino que es un juego secuencial, ¿sí? O sea, hay primero una de las personas que juega, toma una decisión, y después le toca a la siguiente. No juegan al mismo tiempo. Obviamente, la siguiente persona que juega ya sabiendo cuál fue la jugada anterior. Y al mismo tiempo tampoco es simétrico, ya que hay distintos roles, y estos roles implican que las personas que juegan terminan teniendo distinta incidencia en el resultado final. En el juego del ultimátum, lo que teníamos era un proponente que tenía que hacerle una oferta a un receptor sobre cómo repartir una torta, ¿sí? O una cantidad de dinero, y acá lo que mostramos son las proporciones en que se puede repartir según la oferta del proponente. Acá representamos solamente dos, 50-50 y 80-20, pero estrictamente puede
pueden haber otras asignaciones posibles sobre cómo repartir esta torta, ¿no? Podría ser 90-10, 99-1, 30-70, etcétera, etcétera. El receptor solamente tiene que decidir si acepta o rechaza. Si rechaza, ninguno de los dos se queda con nada, y si acepta, efectivamente se implementa esa distribución de la torta. En estos casos, lo que sucede es que el proponente tiene más poder, ¿sí?, que el receptor, ya que lo que va a terminar sucediendo es que esta dinámica del juego hace que el proponente, en la enorme mayoría de las veces en las cuales se juega en la práctica, ¿sí?, se quede con por lo menos la mitad o más de la mitad de la torta, mientras el receptor habitualmente se queda con menos. Es más, si las personas actuaran únicamente de manera egoísta, como asumimos en teoría de juegos, ¿sí?, en esos casos el proponente directamente se queda con la totalidad, no ya con la mayoría, y el receptor se queda con 0 o una cantidad que tiende a 0. La introducción de este tipo de juego es muy relevante, y vamos a ver qué elementos similares los aplicamos para ver el modelo de disciplina laboral, ya que este tipo de vínculo, en donde hay una persona que puede hacer una oferta del tipo tómalo o déjalo, como es el caso del proponente, ¿sí?, y otra persona que simplemente tiene que decidir si acepta o no la oferta, es un tipo de interacción que podemos pensar que se da muchas veces en las relaciones laborales entre las personas que son las dueñas de la empresa, que deciden si emplear o no a alguien, o sea, darle un trabajo, y quienes tienen que aceptar o no si aceptan ese contrato laboral, ¿sí? Entonces, cuando una persona va a buscar trabajo, y eso lo vimos en los videos anteriores sobre el juego del ultimátum, en general le ofrecen un paquete, ¿sí?, dado con características, bueno, salario, jornada laboral, tareas, y simplemente puede decir si acepta o no acepta un empleo con esas características, mientras que el que hace la propuesta es la persona que es la dueña de la empresa. Vimos también cómo eso se afectaba, o el resultado cambiaba, cuando había más jugadores que podían ser receptores de la oferta. En esos casos, el pedazo, digamos, de esta distribución, de esta asignación que se termina quedando el proponente, suele ser mayor aún. Y vamos a ver que en el caso de la relación laboral, hay elementos muy similares al juego del ultimátum. Un cuarto tipo de juego que presentamos en lo que va de la unidad 4, ¿sí?, es este tipo de juego donde lo que introdujimos fue el concepto de equilibrio de Nash. El equilibrio de Nash nos sirve para ver qué resultados pueden darse en las interacciones entre las jugadoras, ¿sí?, cuando no hay equilibrios en estrategias dominantes. Los equilibrios en estrategias dominantes son poco comunes, ¿sí? Lo más común es que las decisiones de las personas no sean independientes de lo que hacen las otras personas. No es que yo tomo una decisión y voy a hacer siempre lo mismo, no importa lo que hagan los demás. Lo más común es que las decisiones de las personas dependan de lo que hagan las demás personas. Y eso es lo que tratamos de reflejar en estos juegos donde encontramos o definimos qué era un equilibrio de Nash. En estos casos habíamos definido que un equilibrio de Nash era una situación en donde cada uno de los jugadores está tomando la decisión que le resulta óptima, dadas las posibles decisiones de los demás. O, en otras palabras, también podemos decir que en un equilibrio de Nash es una situación en donde nadie tiene incentivos a cambiar su decisión, siempre y cuando las demás personas que juegan tampoco cambien su decisión. Entonces habíamos visto de nuevo, por ejemplo, el ejemplo de Anil y Bala, donde tienen que decidir qué producir, ¿sí? Pero ahora habíamos cambiado un poco la matriz de pagos, ¿sí? O sea, los números que están en cada una de las celdas ya no son los mismos que en el caso de la mano invisible. Entonces, habíamos visto que en este caso hay dos equilibrios de Nash, ¿sí? Ya que hay un equilibrio en donde Anil produce arroz y Bala produce mandioca, y ambos obtienen un pago de 2, porque en este caso recuerdan que se estaban especializándose en producir el producto para el cual sus tierras estaban menos aptas. Y hay otro equilibrio de Nash en donde Anil producía mandioca y Bala producía arroz. Y en este caso sus pagos eran mayores, ya que ahí sí se especializaban
en la producción para la cual, en ambos casos, su tierra estaba más apta. Esta es una forma en la cual se pueden dar los resultados. Acá lo que tenemos son equilibrios múltiples, o sea, hay dos equilibrios, y a priori no sabemos cuál de los dos se va a terminar implementando. Pero uno intuiría que si las dos están mejor en este equilibrio, ¿sí? Que en este otro, sería razonable pensar, o esperable, pensar que se pueden llegar a poner de acuerdo en que anil produzca mandioca y arroz produzca, bala produzca arroz. Sin embargo, esto no siempre es así, y eso lo representamos en este juego, que también lo habíamos visto en el video sobre los equilibrios de Nash, donde ahora teníamos otro ejemplo, donde dos ingenieras en sistemas, Bettina y Astrid, tenían que ponerse de acuerdo sobre qué software utilizar para producir algo. Entonces, asumíamos que cada uno de estos pagos que vemos acá eran miles de dólares que ellas podían ganar en un emprendimiento productivo que llevaban juntas, y veíamos que de estos dos equilibrios de Nash que surgían, lo que sucedía era que este equilibrio que está acá arriba, donde ambos trabajaban con Java, ¿sí? Era más conveniente para Astrid, que ganaría $4.000, mientras Bettina ganaría 3. ¿Sí? Pero este otro equilibrio, donde ambas trabajaban en vez de con Java, con el lenguaje de computación C+, Bettina ganaría $6.000 y Astrid ganaría 3. O sea que, claramente, Bettina prefiere este equilibrio, de aquí abajo, donde gana $6.000 en vez de 3, y Astrid prefiere este, donde ganaría 4 en vez de 3. Entonces, lo que quisimos representar con este ejemplo es que no solamente a veces no hay equilibrios en estrategias dominantes, sino que, y en esos casos tenemos que ver si hay algún tipo de equilibrio de Nash. Pero además, estos equilibrios de Nash posibles que hay, pueden dar lugar a conflictos de intereses. ¿Sí? En el ejemplo que veíamos antes, acá no hay un conflicto de intereses, las dos prefieren este equilibrio donde Anil producía mandioca y Bala producía arroz. Pero en el ejemplo siguiente, acá sí hay un conflicto de interés, ¿sí? Porque pueden no ponerse de acuerdo sobre cuál de los dos equilibrios de Nash terminar implementando. Ahora, ¿cómo se puede terminar resolviendo este conflicto? Bueno, hay distintas maneras. Una es asumir que hay asimetrías de poder, ¿sí? Que las dos no tienen el mismo poder de negociación a la hora de decir cuál equilibrio de Nash se implementa. Por ejemplo, si Astrid fuera capaz de hacer una oferta del tipo tómalo, déjalo, y decir, no, yo voy a trabajar con Java, y me voy a mantener en esta posición, y vos, bueno, sé lo que querés, si querés trabajar con C++, si querés trabajar con Java, vos ves lo que haces. Si Astrid fuera capaz de hacer eso, ella podría terminar implementando, o haciendo que se termine implementando, el equilibrio donde ambas trabajan con Java, que estaba representado acá arriba. Entonces, una forma de dirimir, digamos, estos conflictos de intereses cuando hay equilibrios múltiples, y donde las personas que juegan no se benefician de igual manera en cada uno de estos equilibrios, una forma de dirimir esto es agregarle una regla adicional a este juego, y decimos, bueno, la regla que le estamos agregando es que Astrid tiene más poder y es capaz de hacer una oferta de este tipo, o es capaz de tomar una decisión firme sobre cuál es el programa o el lenguaje informático que va a utilizar. Otra manera de resolver este problema es, sin asumir que hay asimetrías de poder, manejándonos con la idea de que puede existir la posibilidad de que una de las jugadoras compense a la otra por las pérdidas en las cuales incurriría si se implementa un equilibrio en el cual no es el que ella prefiere. Concretamente, si nosotros vemos los pagos sumados que obtendrían las dos jugadoras, vemos que si trabajaran con C+, entre las dos ganarían $9.000. Mientras que si trabajaran con Java, entre las dos ganarían 7. O sea, hay un excedente total mayor para repartir si trabajaran con C+. Entonces, Bettina podría ofrecerle a Astrid, de esos $6.000 que gana, transferirle una parte, ¿sí? Para que Astrid estuviera de acuerdo en utilizar el lenguaje C+. ¿Cuánto tendría que transferirle Bettina a Astrid? Bueno, para que Astrid fuera indiferente o estuviera dispuesta, le tendría que transferir por lo menos $1.000, ¿sí? 1.000 o más. Ya que en ese caso, si Astrid obtenía una remuneración de $3.000, le sumamos los 1.000 que le transfiere Bettina, ella pasaría a ganar 4, y sería indistinta, sería indiferente
entre obtener esos 4 de remuneración con el lenguaje C+, y los 4 que obtenía con Java. Mientras que Betina seguiría beneficiándose claramente, porque pasaría a tener un ingreso que ya no es de 6, es de 5, porque le transfirió una parte a Astrid, pero esos 5 es bastante más que los 3 que obtenía si trabajaban con Java. O sea que cualquier transferencia que fuera mayor de $1000 y menor que 3, ¿sí?, de Betina hacia Astrid, haría posible que ambas salieran ganando trabajando en C+, en comparación a el equilibrio donde trabajaban con Java. Obviamente una transferencia de más de $3000 nunca la llevaría adelante Betina, porque para eso, para transferirle más de $3000 de los 6 que tiene, para eso preferiría directamente trabajar con Java. Esa es, digamos, la segunda forma en la cual resolver estos conflictos de intereses, cuando hay equilibrios múltiples. Y el tercer mecanismo es la historia directamente, ¿sí? Es, bueno, si las jugadoras siempre o venían desde el pasado, venían trabajando con un lenguaje de computación, entonces no van a tener incentivos a cambiar ese comportamiento y lo van a terminar manteniendo, ¿sí? Ejemplos de eso también pueden verse en casos históricos, los vimos en los videos anteriores. Un ejemplo, por ejemplo, tiene que ver con la decisión sobre de qué lado de la calle manejar, ¿sí? Ahí no es que hay distintos equilibrios posibles, y simplemente hacemos lo que siempre se hizo, y somos, digamos, dependientes de las decisiones que se tomaron en la historia previamente.